Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez para contaros Picasso escultor. Es muy curioso. Picasso tiene cosas muy chocantes, como por ejemplo que él a lo largo de toda su vida hace escultura, pero no las presenta jamás ni salvo raras excepciones porque le hacen algún encargo, pero casi nunca. Incluso él fue amigo de Apollinaire y le encargaron el que hiciera una escultura en honor a su amigo. Entonces estuvo experimentando, pero al final dijo que no quería. Él va a estar, yo que sé, con Julio González, van a experimentar muchísimo, etcétera, pero no va a ser hasta los 85 años cuando Picasso va a mostrar toda esa escultura que ha atesorado durante toda su vida, que es muy diferente. Picasso, la verdad es que era un hombre de muchísima metamorfosis creativa y que no se restringe a ninguna práctica artística específica, porque yo qué sé, mediante el dibujo, la pintura, el collage o la escultura o la fotografía, él despliega toda una serie de conexiones que interaccionan entre sí, que se retroalimentan, interacciones formales y procesuales, que realmente lo que hacen es definir su personalidad, su identidad artística, que pasa por ser bastante arbitraria, pero que al final conforman un discurso propio. La ausencia de lo que llaman los historiadores del arte estilo propio, salvo en el periodo del cubismo, pues es precisamente la característica de su carácter y destino artístico. Debido a esas continuas mestizajes, esas mezclas entre poéticas distintas que realmente a mí me gusta hasta el año 36, el año 39, a partir de entonces ya no me... Pero bueno, para gustos colores, en arte todo genuino, te puede gustar el Picasso del año 50 o el del año 20, pero es que ya en esa época ya se ha convertido en un personaje famosísimo y no sé, es como un debut. Bueno, tanto la académica como las vanguardistas tienen mucho de ecléctica. Picasso configura su obra de una manera totalmente introspectiva, poliédrica, yo que sé, reverente y libre. Ya sabéis, lo he contado un montón de veces, que Picasso en el siglo XX pues hay una serie de soportes como son la fotografía y luego el cine que permiten liberar de su funcionalidad al dibujo primero y después a la pintura. Entonces eso permite que personas como Picasso u otros vanguardistas puedan experimentar hasta agotar estos soportes. Bueno, ha sido su faceta como escultor la que ha tenido un conocimiento mucho menor y mucho más tardío. Y además yo diría que es irregular incluso. Él mismo contribuye a que eso ocurra, dado que no le gusta exponerla de forma amplia hasta que en 1966, cuando tiene 85 años, porque él muere en el 73, porque este año hace, me parece que en abril del 73, este año hace 50 años de su muerte, o sea, casi al final de su vida es cuando accede a exponerla en una retrospectiva cuando tiene 85 años. ¿Cómo se explica todo esto? Porque es un poco absurdo. Es cierto que en su corpus escultórico lo integran 700 piezas, mucho menos que la obra gráfica o mucho menos que la pintura, que son miles. Son mucho más prolífica la producción pictórica, que supera los 4.500, yo creo que más, yo creo que más. Pero la considera, no, no, es que Picasso no considera la escultura como menor, como una práctica artística menor en absoluto, sino que de alguna forma tiene ganas de, o sea, prefiere la intimidad, o sea, no sé, tiene un cierto rechazo a presentar la obra o a venderla en la galería, no sé, es una actitud suya, una peculiaridad. Y bueno, la Asociación de Amigos de Apollinaire, como os he dicho, le encarga, porque fue amigo de Apollinaire, una obra de la memoria del poeta que fallece en 1918, pero él rechaza esta propuesta. De hecho, está trabajando y las cosas que le salen las capitaliza para hacer otras cosas. Es una suerte de dibujo tridimensional formado por alambres de hierro, soldado en una tensión. Al final les dice que no. De línea y vacío debe influir en su decisión de quedarse todo. No salió fuera. Como destaca Carmen González, que la ruptura de Picasso con la tradición clásica y con la incipiente modernidad es un hecho, en tanto que la pintura, como en la escultura, se da un continuo desplazamiento y una continua interacción entre ambos, entre una y otra. Y parece exagerar la valoración del escultor y del amigo Julio González. Julio González tiene toda su obra se donó al Iván, me la conozco bastante bien, con quien Julio González trabajaba en la Renault
Y entonces fue Picasso, le caía muy bien, era un hombre muy sencillo, muy modesto, siempre ha sido de pocas palabras. Picasso lo convenció para que dejara a Renoir y se lanzara y decía, él tengo familia. Decía, no lo pienses, y fue el que lo empujó, y entonces siempre fueron muy amigos. Entonces con Julio González, que era chapista de la Renault, que había sido, pues van a experimentar muchísimo con la construcción de piezas de hierro, yo qué sé, con soldaduras, cuando afirma que la mirada escultórica de Picasso está en la génesis de toda su obra. Sí, yo pienso que Picasso tridimensiona mucho la pintura, sí, es cierto, ¿eh? O sea, interactúa. Lo mismo que le pasa a Manteña, lo mismo que le pasa a Miguel Ángel, era más escultor que pintor, no tenía que ver nada más que la Capilla Sixtina o el Cristo de Manteña. Pero lo cierto es que las elecciones formales y constructivas interactúan en escultura y en pintura. Realmente es que es la mirada que tiene. Una de las piezas que sobresale de la exposición, ya sabéis que como no sé cuántas exposiciones hay, si 50 en todo el mundo y todavía falta, la conocida Mujer en el Jardín, que la hace entre 1930 y 1932, que lo que pasa es que condensa la síntesis de postulados cubistas y surrealistas. Tiene una época ahí que es una época como de transición. En la década de los 30 hay una serie de cabezas, bustos de yeso, que ponen muchísimo énfasis en las máscaras primitivas y derivan, yo qué sé, tiene un punto de África, los ecos de la asimetría del cubismo, como por ejemplo el Cabeza de Mujer, esa es muy conocida, que es de 1937, que se hace en yeso, o en Mujer con Naranja o Mujer con Manzana, que esa es de 1934. Todas estas son muy, aunque creáis que no suena, todo esto lo he puesto en el blog, la hemos visto montones de veces, que son así como una cara hinchada. Esta está hecha en bronce. Bueno, es que, y su cabra y montones de cosas. Podría también algún ready-made. Bueno, no hace de exponer su escultura de un modo amplio hasta 1966, ya con 85 años. Un lugar importante ocupa la Dama Oferente, que es de 1933, que pertenece al Museo Reina Sofía y que está en el grupo de las 5 esculturas, como os he dicho antes, que se presenta al Pabellón Español de la Joven República 1937, el de París, el Desert, que es precioso, y junto al Guernica, ¿cómo se llama? Los móviles estos, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, María Teresa es el centro de la pasión amorosa en esta época y se inspira en la realización de esa enigmática figura que también con numerosas pinturas. Hay otra pieza magnífica, yo pensaba que estaba con Dora Maar. Ay, siempre me están mandando cosas en esta época, que es la que le fotografía, claro, que siempre mantenía como varias relaciones a la vez. Bueno, otra pieza interesante es el cráneo, cabeza de muerto, de 1943, que es un bronce que está hecho en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que a él le impacta muchísimo. Se muestran asimismo una serie de figuras diminutas en bronce realizadas en su estudio de Vigeloux y a mediados de los 40. Después expone una selección de piezas de manos y cabezas de bronce, así como algunos ensamblajes de madera pintada que surgen en la estancia de Balauris, que es la Costa Azul. ¿Por qué él se va? Porque ella empieza a tener problemas, porque fuma muchísimo, pues me imagino que de POC y cosas así. Entonces el médico le dice que se vaya a un clima menos riguroso que el del centro de Francia, que es muy frío. Bueno, todo esto viene de los años 50. Al mismo tiempo experimenta nuevos desarrollos escultóricos con chapas recortadas, pues yo qué sé, y pintadas, como sus piezas Sylvester en 1954, Cabeza de hombre barbudo en 1954. Tengo que mirar algunas fechas que no me las sé todas. O Cabezas de mujer, que es de esta época, ya está con Jacqueline Casado, que es en 1962. La síntesis pictórica y escultórica se manifiesta pues con muchísima evidencia, porque os he dicho que se retroalimentan una y otra. Bueno, después tiene la serie de bañistas, que es de 1956, todo esto está en el blog, y todo esto son piezas muy clásicas que están en bronce, muestra una estilización y deriva geométrica que contrasta con la corporidad organicista de otras esculturas menos afortunadas, como la que hay en Chicago, que es un horror. En una escala monumental como la de Chicago, de Richard G. Daley, Chicago Center, y cuya maqueta se expone. Bueno, hay un gran catálogo del simposio internacional que completan todo este acontecimiento. Mirad, hay una cosa de Picasso que después, ya en los años 40, es sustituida, y es que cuando le encargan una pieza escultórica para una plaza o lo que sea, él hace su pieza y la coloca allí.
partir de esa época los escultores se preocupan muy mucho de cuál va a ser el contexto del barrio, el contexto físico, los materiales que lo rodean, el estrato social que vive en ese barrio, y eso Picasso no lo tuvo en cuenta. Pero así todo es muy interesante porque es Picasso y nos define el siglo XX. Bueno, hasta mañana, bye.